Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El Dios de los Gentiles. Y vamos a mirar a través de la historia, mirar literatura y que podamos comparar características y que podamos mirar el espíritu a través de la historia. El espíritu como aquella fuerza motivadora que opera siempre 24/7 dentro de cada ser humano y que esto manifiesta su Dios. Así que tengo aquí unas notas y quiero leerlas y después vamos a las escrituras y cierro con unos comentarios. Sí, las notas las voy a dejar en los comentarios de este video. Dice, para el Dios de los gentiles, y esto es como decir algunas características del Dios de los gentiles. Número 1, todos somos parte de Dios. Número 2, nos beneficiamos todos por medio de todos. Número 3, ley de vida es la justicia. La ley eterna que representa y manifiesta, revela el Espíritu, revela a Dios, es la justicia. O bien, el bien, igual para todos. Número 4, amar a tu hermano es reconocer el mismo Espíritu que está en ti, está en todo ser humano. Y quiero mirar un ejemplo en la Biblia significativo y tengo unas citas que es prácticamente el mismo suceso y es en Mateo capítulo 12 versos 45 y 46, versos del 45 al 50, Mateo 12, capítulo 12 versos del 46 al 50 y es cuando, leerlo aquí. Dice, la verdadera familia de Jesús. Dice el verso 46, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos una evidencia de muchas donde nos revela la realidad que nos une a través del Dios de los gentiles, el Espíritu que contenemos todos. Y entonces, como Jesús decía, ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Aquel que es consciente de este mismo Espíritu en su presente. No porque la sangre nos dice unas cosas, sino nos lleva a un nivel más significativo. Entonces, el número 5 dice, vive a tiempo completo las características espirituales de Dios a través de las experiencias del día, acciones honestas, sinceras y sin ningún deseo de violencia o mal a nadie. Y el número 6, ¿cuál es la promesa del Dios de los gentiles? Y es el estado presente de paz, de felicidad y seguridad. Entonces, miremos, porque estoy seguro que has escuchado a través de las historias del Viejo Testamento, el Tanakh, en la literatura judeo-hebrea, pues sobresale la elección del Dios y su pueblo escogido, el Dios de los judíos.
el Dios de los israelitas, el Dios que escogió a su pueblo. Entonces, veamos prácticamente 6 puntos que encontramos cuando leemos la literatura judeo-hebrea, el Tanakh. Entonces, el Dios de los israelitas, según su Tanakh y Viejo Testamento, el número 1, los escoge solo a ellos. ¿Ves? La elección a ellos y no a las naciones. No a los egipcios, no a los cananeos, no a los gentiles, sino solamente a ellos. El número 2, para bendecir o beneficiar al mundo por medio de ellos. En su literatura, ¿ves? Su Dios los eligió a ellos para entonces, por medio de ellos, beneficiar al mundo. Les dio leyes, estatutos, este es el número 3, les dio leyes, estatutos, ordenanzas, reglas, hizo pactos con ellos y mandamientos solo para ellos. El número 4, amar a tu prójimo es solamente amando a otro israelita. Lee Levíticos capítulo 19, verso 18. Y busca todos los versos que van congruentes en el mismo sentir de ese verso. Y vas a ver que como hubo esta elección solamente para este pueblo exclusivo, todos los mandamientos, ordenanzas, leyes, ¿ves? Fueron exclusivamente para ellos, para preservarse y separarlos de las naciones, de los gentiles. Por ende, había ese trato únicamente exclusivo entre ellos, por ellos y para ellos. Y había un trato diferente entonces con los gentiles. Y a través de las historias del Viejo Testamento, numerosas veces vemos ejemplos de ellos. Y a través de la historia, numerosamente vemos ejemplos de ello. Número 5. Entonces, basado a esto, por eso vemos estas diferencias y vemos cómo podían mentir, robar, manipular, engañar, matar, destruir y hacer todo lo que tenga que hacer para tomar ventaja, posesión de las pertenencias y recursos de otros. Ejemplos: Éxodo capítulo 15, verso 3, habla de que Jehová, su nombre es Yahweh, un Dios de guerra, el Dios guerrero. En Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 al 3, habla de 7 naciones que entonces necesitaban ser destruidas para entonces ellos posicionar la tierra. ¿De quiénes? De las naciones que iban a ser destruidas. Y por último, Deuteronomio capítulo 32, verso 42. Un verso raro y un verso con mucho peso, porque dice: me emborracharé con la sangre de los masacrados. Es como decir, tienes que leer ese verso, Deuteronomio capítulo 32, verso 42. Porque es como decir, me emborracharé con la sangre de los masacrados, los enemigos. Se fueron todos a ajuste. Entonces vemos, como decir, una gran diferencia entre el Dios de los gentiles, el Dios de los israelitas. Y esto para que nos ayude en nuestro presente a ver una realidad significativa de la historia y de la vida de nuestro hoy. Entonces, continúo. Por eso la promesa, el número 6, la promesa
la tierra prometida a través de su literatura. ¿Ves? Desde Génesis hasta Malaquías, en esta elección, su Dios hizo una alianza, un pacto con ellos, les dio estatutos, pero entonces entre este pacto condicional, la tierra prometida. Hoy en día vemos que está en la fricción por tierra. ¿Y qué representa todo esto a través de la historia? Nos está diciendo verdades históricas que desde hace miles y miles de años un Dios estableció una voluntad perfecta y les prometió a este pueblo tierra, o a través de la historia hombres motivados han escrito a su favor para conquistar. Por eso, históricamente, Jesús vino a ellos, un judío de nacimiento, un judío instruido en su Tanaj, Torah, en su templo, leyes, tradiciones, héroes, promesas. Un judío vino a ellos a manifestarle al Padre y Dios universal de todos la ley de vida eterna, la verdad, la justicia. Por eso Mateo 6:33, mas primeramente procurad el reino de Dios y su justicia. Y vemos que a través de capítulos como Mateo capítulo 5 hasta el 7, en lo que llamamos el Sermón del Monte, quien toma su tiempo para estudiar y examinar cada corrección o cada nueva afirmación que Jesús hizo, cada vez que decía en su ley, a través de Moisés, en su tradición, se enseñó esto. Mas yo os digo, mas yo os digo. Es significativo entonces el judío que vino a sus compatriotas y contemporáneos judíos con una conciencia universal, con un espíritu, una motivación de justicia, de hermandad, de sinceridad, de amor, de honestidad, de paz y no de violencia. Ellos en el contexto del primer siglo todavía esperaban a un Mesías, rey, político, héroe, conquistador, guerrero, para destrozar a Roma. Y Jesús vino a los suyos en el espíritu y motivación del amor, de la sinceridad, de la paz, de la pureza, de la hermandad, de la verdad. Y así fue como demostró para responsabilizarlos a ellos, a que cambiaran, a que crecieran, a que vivieran conforme al mismo espíritu que Él manifestó a través de su vida. Y les impartió ese mismo espíritu. Entonces, así como vemos en el Sermón del Monte, estos capítulos del 5 al 7, también quiero compartir entonces de la literatura, y es como he mencionado en otros videos, ¿ves? Literatura que antecedió por miles de años en poemas, en historias, en parábolas, en cuentos, en cánticos, en oraciones, en tradiciones de sabiduría espiritual que por miles de años había afectado la conciencia de civilizaciones, de ciudadanos, y había influenciado su vida, su espíritu, su motivación para vivir conforme a la justicia.
Y esta literatura antecede por muchos años la literatura del Tanakh, Viejo Testamento y las tradiciones. Por ende, si miramos como aquí representando este libro, que es el Bhagavad Gita, la Biblia del Oriente, voy en ella como decir, representa el espíritu que a través del Oriente antecedió las historias que vinieron a nacer en el Occidente y hacia el Nuevo Mundo. Y entonces representa el espíritu de justicia, y por ello quiero leer algunos versos, y voy a leer en el Bhagavad Gita capítulo 4, versos 7 y 8. Capítulo 4, versos 7 y 8, y dice: siempre que languidece la justicia, y languidece es decae o se debilita. Y aquí este que está hablando es Krishna. Y Krishna en esta historia, en este poema, representa la sabiduría de Dios. Representa a Dios. Krishna, el espíritu de la vida, está hablando. Y dice: siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. La justicia. Entonces, otro de los versos que quiero leer es en el capítulo 11, versos 54 y 55. Capítulo 11, aquí estamos, versos 54 y 55. Dice Krishna, nuevamente hablando: únicamente por medio del amor pueden los hombres verme. Y aquí esto es interesante, porque este verme es percibir, ¿ves? Únicamente por medio del amor pueden los hombres entenderme, conocerme, verme, percibir esta realidad y esencia. La justicia, el amor, el bien solamente se percibe, se comprende y se entiende en un nuevo corazón y en una nueva mente que lo puede ver, entender. Únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y es interesante que cada vez que se refiere a mí, se refiere al espíritu de la vida, a la justicia, al bien, al amor, a la verdad. No se está refiriendo a un Dios, a una deidad, a un ídolo. No, la filosofía espiritual oriental contiene un nivel significativo porque lleva a que se comprenda, ¿ves? No es que se crea en Dios, sino es que se conozca a Dios, sino es que se vea a Dios. Enfatizan en desarrollar los métodos, las formas para que cada individuo, independiente de su capacidad, porque todos tenemos diferentes formas de cómo asimilamos la información, tienen los métodos y el tiempo para que cada uno en su capacidad y en su nivel desarrolle dentro de sí la máxima comprensión, revelación y entendimiento de la vida y del espíritu de la vida, que es Dios, que es la justicia, que es la hermandad, que es el amor,
que es el bien de todos y en todos, que es la no violencia. Y cuando miramos históricamente, esta conciencia antecedió esta. Entonces, por eso yo digo en este título, el Dios de los gentiles. El Dios que a través de la humanidad ha revelado el espíritu de la vida eterna, que es la justicia, que es el amor, que es la paz, que es la felicidad, el gozo, que es la seguridad. Y esta realidad tanto es para que sea presente, sea entendida, revele dentro del ser humano. ¿Ves? Ilumine al ser humano en su presente a esta realidad para que entonces viva su contexto por tal esperanza cumplida. A diferencia entonces es en la historia cómo entonces esta historia se formó. Y se formó por un pueblo para separarse, ¿ves? Para separarse de las ideologías de otro pueblo. Y por ende vemos sus historias, sus promesas, sus pactos, sus ideologías. Y vemos a través de la historia del mundo el desarrollo, ¿ves? La corporación en tantas diferentes áreas para la tierra prometida. Necesitamos mirar nuestro presente con unos lentes no de religiones para que algún día la esperanza algún día venga la solución, sino con los lentes de que en nuestro presente estamos viviendo una realidad espiritual, porque siempre ha sido una realidad natural dentro de los hombres, que revela la genuina intención y voluntad que existe, que motiva a los hombres o a la justicia, el bien y la hermandad, o a la injusticia. Y entonces naturalmente podemos en nuestro presente o continuar estando como los que van a un juego de baloncesto o de fútbol, que pagan bien caro por las taquillas para entrar y son los espectadores del juego. Son entretenidos, son afectados emocionalmente por lo que sucede en el juego, pero están distantes de la participación. Se quedan como espectadores. Cuando en nuestra realidad, por la verdad, por el Espíritu de vida eterna, todos hemos sido llamados a participar en nuestro contexto y en nuestro presente del juego, de la realidad de la vida. Y si somos conscientes de la justicia, de la paz y del bien, así vivamos en el contexto que todos los días nos presenta. Y ahí vemos cara a cara y somos uno con Dios. Y termino con esto. Por eso históricamente Jesús vino a ellos, y eso les había mencionado. Esta es la pregunta. ¿Qué realidad reina según la historia sobre la humanidad? Históricamente podemos ver lo que a través de la literatura Dios o dioses
para los hombres ha representado como el espíritu que actúa dentro de ellos y los motiva su voluntad hacia la justicia y en otros hacia la injusticia. ¿Qué Dios o motivación revela nuestro presente? Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.